Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos a un encuentro más de nuestras charlas para despertar. Hola, José. Hoy tenemos un encuentro junto a Norma Quevedo. Ella es una artista de la voz, locutora, es la presidenta de los locutores de Latinoamérica. Es una grosa y nos va a compartir toda su experiencia. Vamos a hablar sobre el poder de la palabra. El poder, las emociones, las formas de comunicar, todo eso nos va a contar y lo vamos a desglosar. Ahí está ella, la voy a invitar. Obviamente que podés hacer preguntas, podés comentar y vamos construyendo esto entre todos. La voy a invitar a Nor. Hola, Buenas, 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 ¿cómo estamos? bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, si la gente supiera nuestra historia, tanto tiempo. Tanto tiempo, como si no hubiesen pasado 20 años, parece, porque te tengo acá, Qué locura. estás igual que hace 20 años. El típico estás igual. De verdad, yo no, yo era una nena y ahora ya no, pero vos estás igual, igual, Yo digo que los que eran chicos crecen y nosotros nos mantenemos. Y ahí está obvio, bueno. Hasta ahí obvio. llegamos. ¿Cómo Tomé buen vino, estás? Lindo verte. yo muy bien. Tengo acá esta voz que hoy ya no me da más, pero estuve haciendo ahí un poquito de barba de piedra antes de este encuentro para poder terminar el día Barba de power, pie. sobre todo con este encuentro en el que vamos a alzar la voz y a hablar del poder de la palabra. Así que estoy muy feliz de poder compartir esto porque de ser una nena y admirarte y fanatizarme, porque era la fan número uno de la radio y de, bueno, siempre yo soñé con eso y la magia que se vivía en el estudio y la relación locutor-oyente siempre para mí fue muy hermoso. Incluso como oyente de un montón de radios, el poder de la imaginación que genera la radio y todo eso. Así que para mí es un honor poder compartir hoy acá y que nos compartas y nos convides un poquito de vos. Así que gracias por Qué aceptar la lindo. invitación. No, y por favor, feliz de estar acá. Me haces pensar en esas épocas. Recuerdo ver nuestras fotos también de cuando estabas en la radio. Creo que la magia de la radio claramente hoy no es la misma porque hoy estamos al aire, filmando en un vivo, compartiendo esto que la gente antes se lo imaginaba. Yo era, no sé, rubia y de ojos claros, me imagino, para muchos, Claro. hasta que llegaban con sus regalos y después, no, no era. Pero creo que la magia, a ver, que es la introducción al tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Cómo la voz transmite tanto de esta persona que hay del otro lado. Si yo tapo mis ojos o si vuelvo a ser el oyente de esa radio mágica, puedo hasta sentir lo que siente el otro, puedo sufrir con lo que el otro me transmite, puedo generar un vínculo con quien está detrás del micrófono que es maravilloso. O sea, así como genera un repudio en algunos casos, genera un vínculo súper importante y bueno, en tu caso te recuerdo como tal cual, como la oyente fiel que iba y nos acompañaba Era y hartante. encontrábamos al otro, ¿no? Tenía una intensidad, era hartante. Ahora estoy más tranquila, pero era fanatismo, era fanatismo. Era Normi, me fanática, sí, encantaría, sí. sí, me encantaría que nos hables un poquito de vos, que hagas una pequeña presentación o introducción, así te conocemos un poco más, quien quizá no te conoce o quien quizá sabe quién sos, pero no sabe qué te llevó a dedicarte a la voz, a la locución y al transmitir todo eso, ¿no? Mira, yo antes de decirte todo, quiero saludar, mira, está Mari, Jimé, Dani, César, Andrés, Marcela, todos conocidos, colegas, amigos, hasta familiares, ¿ves? Por ahí. Y bueno, beso grande porque empiezo a hablar y después no los saludo.
Creo que uno elige o va eligiendo a medida que se van presentando como señales, ¿no? En nuestros caminos. La infancia te marca demasiado ciertas características que obviamente te hacen notar quiénes, los que están cerca, en edad escolar, tus maestros, y cada uno va destacando algo de nuestros talentos, ¿sí? Que nos llevan a fortalecer ciertas áreas. Creo que en mi caso, bueno, tenía como fortaleza la comunicación, el cantar, el poder leer, y yo iba a colegio, esto lo contaba alguna vez, iba a colegio católico, entonces todas las misas de los domingos leía yo, cantaba, entonces tenía como un vínculo natural con el escenario, con el atril y con el exponerte a la gente, que en un colegio no es cómodo, porque el que se anima a hablar, ¿sí? Tiene algunas características. Siempre es distinto a lo que nos enseñan. Nos enseñan a leer, escribir, y el que habla o el que pasa al frente es como que atraviesa todo un esquema de esfuerzo. Y en mi caso, bueno, creo que era más natural. Así que de pequeña ya alguien marcó eso como una fortaleza. Después se fue fortaleciendo, valga la redundancia, con el canto también, con otros aprendizajes. Y más tarde, como mi padre era artista, era músico, era bandoneonista, creo que ya estaba inmersa en ese mundo del arte que de alguna forma u otra me fue llevando a la locución. Encima, después podemos hablar mucho más de las voces graves o no en las mujeres. Mi característica natural era una voz que se diferenciaba en una mujer, entonces ya después la pregunta natural era, ¿haces radio? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, en la época en la que Córdoba no tenía carrera de locutor todavía, pero empecé a incursionar en los medios y era mi zona de confort linda, en la que yo sentía que comunicar iba más allá de estar detrás de un micrófono. Ujú. Bueno, me encanta porque me siento muy identificada con todo eso. También fui a colegio de monjas y cantaba en la misa y leía y todo eso. Y ahora estoy incursionando con el canto. Ujú. Em, pero qué bueno que tuviste esa familia de tu papá artista y el apoyo, porque cuando ven esa potencia en vos es más fácil que vos te sientas segura ahí, ¿no? Y que te acompañen, que no todo el mundo tiene ese apoyo, ¿no? Definitivamente, creo que eh, en la época del padre que espera que su hijo sea ingeniero, abogado, médico o que continúe con la carrera de la familia, en mi caso, de haber tenido padre artista y yo estudiando ingeniería, en un momento me dice, tenés que seguir tu pasión. Eso te va a sostener en la vida. Y él también trabajaba muchas horas en banco, pero al mismo tiempo era bandoneonista. Entonces, él fue el que sembró esa semilla de la confianza y de la elección por lo que uno es apasionado. Y es lo que yo le Ah, transmito también a mis hijos. Es lo mejor que te puede pasar. sí, totalmente, qué hermoso. Bueno, me alegro que haya sido de esa manera. Contame que esto que hablabas de los tonos de voz y de comunicar, ¿qué es para vos comunicar? O sea, ¿es solo poner la voz o es solo emitir un mensaje o, o pasa por otro lado, digamos, por las relaciones, por los resultados, por el contacto, por la energía que sentimos también cuando nos comunicamos o nos relacionamos? Contame. Yo creo en el gran poder, por eso cuando hablábamos de cómo se iba a llamar esta conversación, creo que el poder de la palabra es enorme, gigantesco y casi inmensurable. Muchas veces lo limitamos, pero realmente creo que uno puede destruir o construir a través de la palabra, uno puede crear y los vínculos claramente nacen al escuchar al otro. Creo que hay palabras escritas que también pueden marcar ciertas cosas, pero en el escrito es donde empiezan las confusiones de interpretación, porque no sabemos si lo dijo gritando, riéndose, llorando, en qué tono. Entonces ahí agregamos el ingrediente mágico que hace que la comunicación tenga el sentido que el que lo quiso escribir o que el que quiso transmitir tiene, ¿no?
Así que la palabra como creador y la voz como transmisor de la intención de esa palabra, porque la palabra suelta, la palabra escrita, si no está acompañada de esa intención, puede tener otra interpretación, como claramente nos pasa siempre en la comunicación. No te quise decir eso, no, no, yo no quise decir eso. ¿Qué interpretaste? Interpretaste mal, no, yo no quise. Entonces ahí es donde uno empieza a asociar que la intención, el tono de voz, las formas, si no te ves, si te ves claramente, todo tu lenguaje no verbal dice muchísimo más. Desde que yo te haga un guiño, te puedo decir la misma palabra seria o en otro tono y claramente nuestra comunicación va a cambiar. Pero si nos vamos al fondo del fondo del fondo, vínculos completos se crean a través de las primeras palabras que escuchamos de los demás. No hay segundas oportunidades para causar una buena primera impresión y eso tiene que ver con qué palabras uso, por cómo me comunico, con el tono en que uso y bueno, todas las características que tiene el lenguaje hablado, ¿no? Ujú. Me encantó esto cuando hablaste de la interpretación, porque viste que nosotros somos muy de decir, me dijo como diciendo, dijo esto como diciendo, ¿no? Interpretamos desde nuestros programas, Sí, nuestras creencias, nuestras heridas, porque estamos total. ahí con las heridas abiertitas, entonces ahí quizá a la defensiva o escuchando. Entonces no podemos hacernos responsables de lo que el otro interpreta, sí de lo que nosotros emitimos, ¿verdad? Sí, Y de todo esto que, el condimento que le ponemos a la palabra, como bien decías, la expresión, el tono de voz, porque no es lo mismo que yo te diga te quiero, a que te diga te quiero, a que tal te cual. diga te quiero, ¿no? Como que Y así, oh, sí, totalmente. Cuando decís esto de una voz no usual en las mujeres tienden a tener voz más aguda, es como una tendencia, una generalidad. ¿Vos siempre te sentiste distinta en ese sentido? a ver, si me escucha alguien que hace un análisis de la cuestión fisiológica, va a decir, a ver, déjame a mí, que cuento yo cómo es esto, pero sí, todo tiene que ver, por ejemplo, el otro día salió el tema. Uno escucha voces muy agudas allá, muy chiquititas arriba, y se imagina una contextura de alguien más pequeño, de una niña, de una persona de estatura más baja, de repente las voces más graves nos hacen la idea de una persona con una altura, bueno, como la mía, Como la ya tengo tuya, más de unos 76, bien alta, o las grandes voces del o más canto y de altas. la caja, ¿no? Entonces sí tiene que ver también con una digamos, funcionalidad, una estructura física, pero en las mujeres creo que estamos más acostumbrados a que el hombre tiene la voz grave. Entonces el hombre, la característica general, el encuadre natural es que tenga voz grave, aunque sabemos que no siempre es así, y la mujer tiene esto de la voz dulce, un poquito más arriba, más aguda. Entonces, al escuchar una voz grave, sí, claro, genera un impacto. Naturalmente, un tono grave en la voz significa seguridad, autoridad, confianza. Entonces, a la larga, a pesar de uno sentirse sapo o troposo, ha tenido sus connotaciones positivas y también creo que cuando uno se diferencia de los demás en cualquier cosa, tiene ahí unas bajo la manga porque es lo que lo caracteriza. Así que ha tenido sus contras, nunca ha podido ser la princesita de Disney, claramente, Campanita pero no. también tiene, no, campanita nunca, pero sí tiene cosas a favor que son como nuestro cerebro relaciona esa voz grave con, con esta confianza, con esta conexión. Obviamente, si uno a eso lo acompaña con la buena dicción, con la velocidad al hablar y con cosas coherentes para decir, bueno, es un lindo conjunto. Qué hermoso. Vos sabés que yo tenía una voz muy,
embotada, tenía una voz fea. Y Ay, sí, fea, como. sí, sí, era como una papa, como si tuviera una papa. Y en el 2010 me sacan las amígdalas y me cambió la voz Ujú. por completo, de que todo el mundo me empezó a decir, sos locutora. Ahora está Ah, pero- añadita, así que está sí. como un hilito. Pero, pero me cambió la voz. De hecho, una vez me encontré una compañera del colegio y la saludo y como que me dice, pero tenés otra voz, como que no se daba cuenta que era yo hasta que Sí, le confirmé que sí, ¿no? Pero hay personas que tienen una voz, así como vos bien decís, aguda, por según la contextura. ¿Se puede trabajar eso? O sea, yo teniendo una voz aguda puedo ir estirando las cuerdas para llegar a ciertos tonos o si tengo una voz muy chillona y quiero ser profe de meditación, ¿puedo ir como trabajando eso? sí, claramente se puede trabajar, como dice un amigo Galo, todo es un músculo, ¿sí? Todo es un músculo y el entrenamiento hace que nosotros podamos hacer lo que querramos, ¿sí? Tenemos naturalmente un tono medio, claro, ¿sí? Que es donde uno está cómodo y esa es nuestra voz en tono medio. Pero podemos estirar, a mí, por ejemplo, me encantaría sacar, y lo estoy logrando, mis agudos y poder estirar mi rango vocal. Claramente con especialistas y aparte trabajando los resonadores, ¿no? En mi caso, cuando me operaron de lo que llamamos vegetaciones, ¿sí? También modificó esta voz nasal que yo traía, el operar de amígdalas, el tema de los tratamientos dentales, todo sirve, digamos, a la larga en un entrenamiento con un profesional para educar, para posicionar la lengua, para trabajar los resonadores en los distintos lugares, para ver si usamos aire caliente o frío, para ver cómo respiramos, y todo eso va modificando o, digamos, tenemos nuestro timbre, nuestra huella digital, ¿sí? Pero podemos realmente darle herramientas para que, para que suene diferente, claramente, y para poder, en el caso de los actores de doblaje, generar una, un rango mucho más amplio de opciones y oportunidades de poder ser las voces que quieran ser, el personaje que quieran ser. Increíble eso del doblaje, cómo una persona puede hacer voces tan diversas. Yo admiro mucho, bueno, desde que empecé clases de canto, mi profe trabaja con el método Rabine y el método Fedora. De hecho, hicimos un vivo juntas y, y es increíble cómo a través de sostener el aire en la caja torácica, del posicionamiento de la lengua, como bien decías, o el posicionar la voz adelante o atrás, sale distinto, o la boca, ¿no? Ella me dice, hacer la U, y solo con hacer U sale una cosa mucho más aguda o más nítida con hacer esto nomás, ¿no? Eh, es increíble, y bueno, yo estoy trabajando un montón la voz. Cuando hablaste del cerebro, que también es un músculo y que también se entrena, viste que el Sí, cerebro percibe, tenemos distintos cerebros, el hombre y la mujer, y la mujer percibe además sonidos más agudos por esto de criar hijos, y sí. el hombre los agudos no los percibe, ¿no? Hay agudos que no percibe, como que percibe más los graves. ¿Se puede trabajar con, por ejemplo, si yo tengo una voz aguda y siento que mi marido no me escucha? ¿Puedo trabajar con el lenguaje corporal o con elegir la palabra o, o trabajar el tono para llegar a esta escucha selectiva que tienen los hombres? Sí. Totalmente, sí, sí. Creo que ahí donde tenemos, si tenemos el objetivo claro de qué queremos que le suceda al otro, nosotros podemos conectar en ese sentido. Si solamente hablamos, o en este caso de tu esposo, ¿no? Y nos quejamos y estamos solamente vomitando, ¿sí? Nuestra catarsis, probablemente el otro cerebro ya preparado para no escuchar esa parte porque no considera que esté incorporando algo en lo que él pueda participar, como algún amigo me dice, puedes discutir sola porque tenés clarísima la idea, no hace falta ni que me lo cuentes, sigue con tu monólogo.
Pero si yo quiero, y los invito, las invito a hacer ese ejercicio, a hablarle diferente, a usar estos silencios. El silencio, al igual que la palabra, tiene un poder tan grande que lo puedo utilizar claramente a mi favor. Te invito a que hagas un ejercicio este fin de semana y empieces con la misma dinámica de siempre al hablarle y te quedes callado. Walter, ya lo pongo en práctica, me encantó. No sufras con esa pausa, porque esa pausa o incomoda o llama la atención o hace que el otro se dé vuelta y diga, ¿qué le pasó? Se ahogó, se cansó, se dio vuelta, se fue. Y presta atención. Cuando uno capta la atención del otro en los primeros segundos, es cuando puede entregar el mensaje de otra forma. Por eso creo que pasa por la conexión. ¿Cómo conecto con el otro? Bueno, claramente, si yo hablo todo el tiempo y me quejo porque resulta que este fin de semana yo te dije que teníamos que ir a otro lado, track, ese oyente se cierra y te deja hablar, pero no entra nada de tu mensaje. Si nosotros Upa, logramos comunicarnos de una forma efectiva desde el comienzo, impactándolo, sea con un silencio o con un cambio de tono. Primero lo sabes, captás su atención y ahora te voy a decir lo que tenía para decir. Si lo decís, y mira, hay algo que vos en canto seguramente lo usás y es mantener este ritmo, no salirte de eso, aunque nos cueste lograr hablar en un ritmo en el que al otro le es cómodo escucharnos también, ¿no? Y no mm, enloquecer. Después de eso, lo dejas. A ver si bajó la información. Y después seguimos. Es como una N, lo cuento siempre yo como la letra de mi nombre. Empezar arriba captando su atención, después bajar con ese mensaje, madurar, tocar la emoción del otro, ¿sí? Conectar y después ir arriba de nuevo. Así que ese es un ejercicio. me encantó ese tip, me encantó esto del ritmo y sobre todo cuando dijiste encontrar el ritmo que le queda cómodo al otro. Porque muchas veces estamos acostumbrados a comprar el regalo de cumpleaños que a mí me gusta para el otro, ¿viste? Como, o decir lo que yo quiero y más allá lo que le pase al otro. No Sí. registramos al otro, no escuchamos, ni siquiera nos registramos y nos escuchamos a nosotros, No, ¿no? Así que bendigo el momento en que mencionaste la pausa, tan importante el para elegir peso, las palabras, para respirar, ¿no? Porque además necesitamos el aire para hablar. Y si no respiro y no tomo aire, es fundamental. Me dijiste algo encantó. clave, respirar y que vengan las palabras, ¿sí? Darte tiempo en esa pausa, que las palabras vengan distinto, o sea, que ese cerebro no esté atropellado. Vieron que cuando uno habla empieza, este que, no, no sé qué, todo eso viene porque tenemos unas ideas tan atropelladas que no les damos tiempo a salir. ¿Viste? Cuando decimos, pensá lo que vas a decir, pero suena como que no estás pensando. Bueno, si nosotros solo abrimos la boca En y automático. emitimos, lo más probable es que ese mensaje no llegue como queremos que llegue. Y después encima le ponemos el peso al marido. No me escuchas, nunca me escuchas. Obvio. ¿Por qué no me escuchas? Y quizás yo no estoy entregando un mensaje pensando en ese receptor, ¿no? Para eso tenemos dos oídos y una sola boca. Me encantó. Vos sabés que apenas yo empecé a salir con mi marido, obviamente hice la carta natal, la compatibilidad de pareja, todo, y decía, Mariana necesita expresar lo que le pasa en el momento, así como en cambio, Walter necesita tomarse su tiempo para encontrar el modo de expresar. Entonces, ahí entendí todo, porque yo le decía las cosas esperando que él me conteste, ¿no? Y él Claro, al otro día capaz se levantó y me decía, vos sabés que contestó también lo que le dije procesó. anoche. Claro. Entonces, cuando entendí que tenemos distintas naturalezas
dejé de tomarme personal, entendí que cada uno tiene su modo y que a lo sumo podemos negociar como un punto medio, pero el otro es el otro y yo tengo este modo, ¿no? Entonces, qué Tal cual. importante esto de conocernos, de escucharnos. Y me encantó también, me encanta todo lo que estás diciendo porque me nutro, me expando. Cuando dijiste inicio arriba para captar la atención, voy al mensaje, toco la emoción. ¿Qué es eso de tocar la emoción del otro? ¿La toco con el tono de voz? ¿La toco con la palabra? ¿O comunico la emoción de sentirla yo y con mi vibración? ¿Cómo sería eso de tocar la emoción del otro? Cuando después de suceder seguido que dicen, me encanta escucharla, no sé qué tiene, pero me encanta escucharla. O no soporto escucharla, no, ya no quiero. Nos predisponemos al mensaje que tiene la otra persona. Nosotros conectamos claramente con el otro si nos vemos desde la mirada, la sonrisa, la atención, ¿sí? Esto del silencio cuando te hablo, porque me preocupo o me ocupo de que me escuches y que te llegue lo que yo quiero contarte, y me preocupo por escuchar si hay una retroalimentación, tocamos la emoción del otro, una cuando quiere, depende de qué queremos transmitir. Claramente acá hay tres, cuatro cosas, ¿no? El público al que le vamos a hablar, ¿sí? ¿Qué quiero con ese mensaje? Quiero inspirar, quiero informar, quiero transmitir una emoción, quiero, quiero hacerlo llorar. O sea, ¿qué quiero yo en este mensaje? Quiero divertir, quiero entretener. Entonces, de acuerdo a ese objetivo, uno, y al público que me escucha en este caso, yo tengo formas y formas de emitir ese mensaje. Y yo puedo leer o puedo elegir, por ejemplo, como decías hace un rato en la meditación, no, voy a buscar un mensaje para que el otro se conmueva. Si yo tengo un texto cuyas palabras tienen una carga emotiva que hace que el que las escuche claramente se va a emocionar, yo tengo que acompañar con mi tono de voz, con mis pausas, dejando que el otro sienta mi texto y no leerlo, porque también eso nos pasa a los artistas de la voz, que tomamos un texto y lo leemos, y ahí la emoción no hace nada, para eso vamos a usar las voces artificiales, que no van a transmitirte una emoción. Creo que justamente en una cadencia yo hasta puedo emocionarme y sin llorar yo puedo hacer que el otro se emocione. Yo conecto con el otro y si encima yo lo siento, puedo transmitirlo y reír con él o llorar con él o ponerme mal, realmente. O sea, tener un tono tal donde yo me enoje y te haga enojar y vos también te enojes y digas, sí, vamos los dos enojadas, ¿a dónde hay que ir? O sea, poder hacer que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo o hacerte sentir a vos mi intención, hace que yo te sume en mi emoción. Así que claramente conectamos y hacemos lo que queremos con el mensaje si sabemos a dónde vamos, ¿no? Podemos ser grandes manipuladoras si queremos con la voz. Me Hay una encantó. diferencia, sí, sí, hay una clara diferencia Entre entre, estrategia y manipulación. entre inspirar, manipular, eh, los grandes oradores. ¿Por qué los políticos de repente tienen esa respuesta en las masas? ¿No? Porque yo prometo que voy a darte una mejor calidad de vida. Y eso, yo digo, yo Usan quiero la una mejor calidad emoción. de vida. Sí. Sí, sí, yo estoy, te aplaudo, porque ese político tiene una intención ante ese público, sabe lo que el público necesita. Entonces sí hay una delgada línea en esa manipulación del mensaje, pero eh, cuando uno quiere realmente hacer que el otro conecte, hay algo que tiene que ver con la credibilidad, con la vulnerabilidad y con el desnudarse y ser uno mismo también. Y eso se nota en la mirada. Hay, pocas veces vamos a poder engañar
a otro en un mensaje que nace de uno realmente. Ojo, los grandes actores sí, claramente tienen que llorar, lloran, se conectan con y lloran, pero si yo estoy hablando no desde la manipulación, sino desde realmente mostrarte lo que siento, me ves y me atravesas. Y creo que cuando uno puede ser uno y dejar ser, o sea, ser vulnerable, dejarse atravesar, el otro está listo para recibirme como mensaje. Ya pasé por todas las emociones. Todos los tonos que hiciste, me hiciste No te enojar, hice me enojar emocioné, todavía, casi lloro, pero casi, casi. Casi casi, casi. lloro, todo, todo, me encanta. Ojo, ojo con Norma que nos Ya, ya, manipula, ya. nos manipula. No, juro que no. No. No, Vos sabés que hace mucho leí un cuento que decía que un rey había tenido un sueño raro, entonces le pide a su gente que llame a un sabio para interpretarlo. Entonces viene este sabio y le dice, bueno, esto que soñaste significa que se va a morir toda tu familia menos vos. Entonces dijo, denle 100 puñaladas a este loco, llamen a otro sabio. Llaman a otro sabio y este sabio viene y le dice, bueno, ese sueño que tuviste significa que sobrevivirás a toda tu familia. Entonces el rey dijo, denle 100 monedas de oro a este sabio. Le dijo lo mismo, pero con otras palabras. totalmente, totalmente. Es Entonces, así. ¿cómo el poder de la palabra puede llevarnos a la muerte o a la fortuna, ¿no? Entonces, ¿qué palabras elegimos para comunicar? Qué importante esto de hacer la pausa, como bien dijiste, de respirar, de sentirnos y percibirnos, de percibir el otro y cómo escucha el otro, para poder elegir las palabras. Y hablando de las palabras, eh, ¿hay buenas palabras y malas palabras? ¿O en realidad hay palabras con sentido o la carga o la connotación que nosotros le ponemos? Bueno, mucho se habla de las malas palabras, ¿no? Y está también en nuestro esquema de educación lo que son las malas palabras. Claramente, cuando uno ya es adulto, incorpora esas palabras en este sentido diferente. Y hasta depende quién las diga, uno u otro, dentro de ese contexto, como yo ya creo en esta persona, si Norma me dice equiparar, no vamos a ponernos ahora a hacer apología de las malas palabras, ¿no? Pero no me cae mal, no la sentí agresiva, no la sentí obscena u ofensiva. Sí tiene que ver el contexto, el entorno, cómo culturalmente le damos peso a esa palabra. Podríamos decir que no existen las malas palabras. Es más, hay palabras mucho más ofensivas, eso sí lo decimos a los niños, ¿no? No le digas tonto, ¿sí? Porque tonto significa ta, en una definición, ¿no? Entonces, una palabra que podría sonar inofensiva puede realmente, en un contexto, ser mucho más destructiva. Entonces, la palabra tiene que ver con la intención, claramente, con el contexto, con el armado cultural que tiene el público que la escucha también, ¿no? Ha habido campañas publicitarias con palabras que en un lado han sido exitosas y en otro lado han sido censuradas, porque culturalmente ese entorno no está preparado para esas palabras, porque significan o tienen otro peso en ese país, en esa región. A nosotros nos pasa claramente en esta cultura latinoamericana de encontrarnos con distintos países, de decir, no, ojo, ojo que en Argentina eso significa tal cosa, porque nosotros le damos en nuestra idiosincrasia un peso distinto al que le da España o México o Colombia, nos pasa casi a diario. Hemos hecho un pequeño diccionario de significados y que tenemos que hacer uno mucho más grande porque claramente no, en algunos les causa gracia una palabra porque ya tu cerebro le puso una connotación, ¿no? En la que traes culturalmente, pero sí creo que una palabra puede cambiarte tu vida absolutamente
enterrar laboralmente tu historia profesional o, o hacer crecer tu vida personal y laboral, hablando de quien la transmite, ni siquiera de quien la escucha, ¿no? El que transmite puede tener todo esto encima, ¿no? Cuando no elige las palabras correctas o cuando en el mensaje se tergiversa el significado. Ujú. O sea, es que escuchándote, a mí me gusta mucho esto de tomarme el tiempo. No me gusta hablar por teléfono, por ejemplo, porque siento que tengo que responder en el momento. En cambio, para, el Sí. WhatsApp para mí fue la salvación, porque me tomo el tiempo, elijo, preparo y contesto, ¿no? Eso yo bajo presión me anulo y cuando a veces me llama para pedirme turno y le digo, bueno, pero escribime por WhatsApp porque es como que necesito percibir a la persona, registrar, yo registro mucho la energía, ¿no? ¿Qué energía me va a llevar, qué tiempo? Y ahí veo tranquila la agenda y entonces, qué importante esto como bien dijiste recién, encontrar la palabra, que la palabra nos puede transformar, hundir o elevar. Y cuando dijiste que tu tono de voz era tu potencia y tu distintivo, de ahí derivo esta próxima pregunta. ¿Para qué me sirve trabajar la voz? ¿Para tener mejores relaciones? ¿Para tener mejor autoestima? ¿Para llegar a un objetivo? Hay una frase que yo uso de repente en las conferencias y es, a igualdad de capacidades, el que mejor comunica es el que gana. Un trabajo, un proyecto fantástico, ¿sí? Impecable, que podría recibir la mejor cantidad de votos, la mayor cantidad de votos, frente a uno que tiene sus falencias, depende de quién venda ese proyecto, lo hace ganar. Nosotros decíamos en la empresa, y estoy viendo que entró Catalina también en la compañía, eh, esto no supera un PowerPoint. Hay gente que tiene un proyecto que de repente no está muy sostenido, pero viene alguien y lo vende y lo compra. Claramente, ¿para qué nos sirve? Para todo. Porque hoy la comunicación es a través de la palabra. Claramente, desde la relación con tus hijos, con tu esposo, lo que acabamos de decir, con tus amigos, en lo laboral, hasta para pedir un aumento, ¿sí? Todo tiene que ver con esa intención que uno carga y claramente impacta en el otro. Y la forma en la que me lo dijo me molestó, ¿sí? O estoy buscando las palabras correctas, o no me hagas decir lo que no quiero decir. Entonces sí, sirve para todo, porque en nuestra vida parece que no, y aunque sea rutinario, es una negociación permanente, permanente. Y si hablamos de manipulación, el primero es tu bebé, ¿no? Que él sabe sin hablar que llorando le van a dar de comer, que llorando lo van a alzar. O sea, encontrar la reacción del otro a mi forma de comunicarme, claramente estamos desde pequeñitos manipulando o logrando lo que el otro que queremos del otro, ¿no? Así que educar la voz tiene mucho que ver con esto. Una que es lo más fácil, sencillo y a la vez más difícil porque no depende de otro, es lo que hablábamos recién. El ritmo, los silencios, a lo que le tenemos tanto miedo, las cadencias, los momentos y respirar para que de nuestro cerebro surjan las palabras que queremos decir. Y eso es totalmente fuera del entrenamiento vocal que te puede dar un foniatra, un fonoaudiólogo para poder trabajar dicción, pronunciación, y también hace al mensaje más creíble, ¿no? El tono de voz que puede denotar madurez, pero si yo no pronuncio bien, no tengo buena dicción, ya hay un ruido en ese mensaje. Así que la suma de todas esas herramientas y el conocerse, por eso los invito a grabarse, aunque no nos guste, y esto de la pandemia que ha hecho que no tengamos una comunicación cara a cara, hecho que
tengamos que grabar muchos audios de WhatsApp, escúchense, grábense, y allí encontramos la oportunidad de mejora, de corregir lo que el otro está escuchando, claramente. Incluso esto de los vivos, que fue el auge durante el confinamiento, hizo que nos miráramos, que nos escucháramos a nosotros mismos y al otro, como bien decís, para corregirnos, y encima hoy en las redes, que cada vez todo más efímero, más rápido, más corto, más... Entonces, para pautar publicidad o para dar un mensaje tenés 13 segundos. Mirá si no te vas a tener que poner a elegir las palabras. Y cuando dijiste esto hasta para negociar, todo es una negociación, yo me vendo con mi pareja, me vendo, para conseguir amigos me vendo, para conseguir trabajo en una entrevista me estoy vendiendo a mí mismo. Entonces, si no me sé vender a mí mismo, todo el tiempo estamos negociando y la comunicación es la base de las relaciones. Qué importante es poder poner el foco ahí en qué decimos y, y en todo lo que engloba la comunicación, que no es solo las palabras, sino, como bien dijiste, la postura, la dicción, la respiración, la expresión, todo eso. Por ejemplo, desde la programación neurolingüística, eh, se recomienda al hacer discursos, cuando hablo de algo negativo me pongo del lado izquierdo y cuando hablo de algo positivo del lado derecho. Cuando hablo de algo positivo uso un tono más grave y algo negativo algo más agudo, ¿no? Como, y todo eso hace que el cerebro del que está recibiendo el mensaje vaya interpretando, porque a veces, viste que a veces escuchamos canciones en otro idioma que no conocemos, pero nos emocionamos porque Total, estamos percibiendo todas esas vibraciones que están total, dirigidas a emitir ese mensaje. sí. Una vez leí que las canciones tienen impresa en su vibración la época del año en la que fueron escritas, la emoción del compositor y que todo eso es percibido por las fibras del organismo, ¿no? Más allá del oído. Creo que no somos conscientes de todo lo que emitimos y lo que percibimos, ¿no? Lo que acabas de decir creo que tiene que ver, bueno, podemos hablar toda la noche, ¿no? Los melómanos más todavía. ¿Viste? Cuando alguien dice la década del 80 es la mejor década de la música, todo tiene un entorno, todo tiene un momento. Mi padre es músico, compositor también, transmitía y él en cada nota eh, ponía una parte de su ser, hacía canciones, me acuerdo, para su padre o para su madre o para alguna circunstancia, y era toda su carga emocional en esa melodía. Bueno, hay canciones que claramente las escuchamos y no solo porque refieren a un recuerdo, en lo que se cementa esa emoción con ese recuerdo del momento, sino que algunas realmente cadencias o melodías o armonías nos atraviesan. Así que mira, si vamos a hablar de manipulación, tenemos hasta las notas musicales atravesando nuestras ideas y llegando a nuestro corazón. Así que, uf. Y nuestra voz como instrumento claramente tiene todo eso, todos los armónicos, la melodía, y si a eso le imprimimos un lenguaje, podemos realmente lograr muchas cosas. Normi, contanos si estás dando cursos, formaciones, ¿qué estás haciendo de tu vida ahora a nivel profesional? Contanos todo, Quiero saber todo. Mira, todo. después de, creo que fueron 15 años ininterrumpidos de hacer radio, radio, bueno, y televisión acá en Córdoba, después en Mendoza, los medios de comunicación me atraparon, a mí la radio me atrapó, claramente. Pero al mismo tiempo, después empecé con la docencia. Y cuando uno se da cuenta que toca vidas, no solamente al que te escucha, sino que toca vidas con un mensaje, con, con una enseñanza, con un ejemplo, con anécdotas y demás, creo que uno trasciende a través del otro cuando transmite conocimientos. Entonces me pegué mucho a ser docente, daba clases en la carrera
de locución, después empecé a dar clases de oratoria, de mensaje y demás, y ahora, al margen de que soy profe en el Diplomado de Locución de México, de Voice Masters, ya por segundo año, y doy, digamos, capacitaciones y talleres, he combinado ambas cosas. Mira, el martes que viene arranco en todo el país. Empiezo en Salta y voy para hasta Bariloche para trabajar también equipos de alto rendimiento, liderazgo, mensaje, oratoria, esto de Wow. cómo comunicarnos con nuestros equipos para que realmente podamos vender, podamos subir la estrategia para que podamos ser, para podernos optimizar, ¿no? Así que si ahora arranco una serie de 25 talleres a lo largo del país, con la compañía, estoy en el sector de aprendizaje, al margen de la locución y la comunicación, y me fascina, me encanta. Porque no, a ver, no todo profesional que sabe de algo puede transmitirlo, no todos tienen la pedagogía o la didáctica para que el otro capte, ni la generosidad, ¿no? También, de que Mm. el otro tenga herramientas, que le apartemos las piedritas del camino y que sepa dónde buscar los conocimientos para avanzar. Darle herramientas a otro es fantástico porque trazas el puente, de abrir puertas. Mm. Eh, ¿Tenés página web? ¿Cómo te contactamos? ¿Haces consultas particulares si alguien, por ejemplo, quiere trabajar con un objetivo personal? Contanos eso. En realidad ahora estamos trabajando en la página web, pero yo me comunico por Instagram. Nunca antes había tenido redes sociales. Empecé después de, bueno, mi accidente, algunos lo conocen, otros no. Ahí empecé como a compartir en redes, pero hoy me contactan por Instagram a diario, también para hacer mentorías. Me gusta mucho el trabajo uno a uno. Creo que es mucho más efectivo claramente que el masivo y lograr cambios en otros que después les sirven para su propia vida y para sus trabajos. Cuando te dicen, ay Norma, apliqué lo que me dijiste, me gané el casting, hice tal cosa, no me olvido de la enseñanza. Trabajo muchos vicios de la locución, formas de comunicar, cantitos, tonadas, todo eso. Todo eso me gusta trabajarlo mucho con el otro porque vamos moldeando esa forma de comunicar. Y aparte ahora me dedico mucho a grabar audiolibros, por ejemplo, y la idea Mm. es que lean, que aprendiendo a leer puedan interpretar y puedan conectar y puedan crear imágenes en los demás. Y eso me parece maravilloso, me parece mágico. Así que me autodenomino así narradora porque estoy grabando ahora para Penguin Random House, para Audiolibros Colección, también grabando mucho e-learning. Entonces, cuando uno puede conectar con el otro para que entienda los mensajes, me parece maravilloso. Tenés una voz realmente privilegiada, porque la profundidad que tenés, además de relajar y conectar, o sea, yo estoy como hipnotizada con lo que decís, eh, de verdad, pero el tono, yo creo que nunca escuché una voz así tan agradable, así que me encanta. Además, sos la presidenta de locutores de la TAM, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? ¿Es una Correcto. asociación? ¿Es un foro? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Contame un poco más. Yo quiero que me cuentes todo. Cada país en nuestra industria de locutores tiene una asociación local, una asociación de su propio país, y en pandemia se creó la Asociación de Locutores de Latinoamérica justamente para desvirtuar esto de las fronteras, de salir de nuestros mercados, ver cómo vivía y cómo trabajaba en el resto. Creo que justamente la pandemia abrió esa posibilidad. Me invitaron a participar como un locutor más y como un miembro más, y después de repente, y eso también es clave, todo conocimiento que tengamos de cualquier tema va a sumar, claramente. Entonces, en mi caso, trabajar tanto en corporación y tener una estructura de trabajo diferente, hizo que tuviese esa estructura de trabajo cuando entré en Adella, en la asociación, y fueron como apostando a mí en distintos sectores. Y después, bueno, en una elección de autoridades, ahí estamos presidiendo la asociación, estoy feliz, he sacrificado claramente porque son cosas que llevan mucho de tu tiempo, tu energía,
no son remuneradas claramente porque son asociaciones sin fines de lucro, pero sentir que uno realmente puede tocar al otro y facilitarle tantas cosas. Hay mucho trabajo y hay que poner mucho el hombro, por eso yo soy agradecida de los equipos, pero la energía que te devuelve la gente es inconmensurable. Por eso no duermo casi, porque yo creo que me devuelven energía ellos, y eso es una tarea titánica. A veces uno siente que va a claudicar porque hay cosas que en Argentina pasan y en otros países no, como estudiar 3 años de carrera, saber que vamos a tener horas silla para ser locutores, y hay legislaciones mucho más claras que otros países no la tienen. Así que es un trabajo arduo, pero amo que podamos pensar fuera de nuestras fronteras y de nuestros mercados, y me ha abierto la posibilidad de conocer gente maravillosa, ¿eh? No solo famosa, porque mis hijos dicen, ¡ay, mirá, la voz de tal otro! Lo famoso, más allá de eso, es conectar con personas maravillosas y te abre la cabeza, claramente. Muy feliz. Totalmente. Feliz con la No, oportunidad. me encanta todo lo que estás viviendo y te lo mereces. Como para ir dándole un cierre, que ya estamos llegando al final, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a alguien que está estudiando una carrera pero con ganas de dedicarse quizá a esto, o a alguien que quizá no se dedica a esto pero que no se anima a alzar la voz o a escucharse o que no le gusta la voz? ¿Qué le dirías a esa gente desde tu experiencia y desde tu corazón? Uno, no hay voces feas. No hay voces feas. Nos escuchamos con el oído interno y estamos acostumbrados a escucharnos cantando en la ducha, en otro entorno, ¿no? Uno. Dos, comunicar tiene que ver con una pasión, claramente. Así que estén donde estén, haciendo cualquier oficio, teniendo cualquier formación que no tenga que ver con la comunicación, comunicar y aprender a comunicar se les va a sumar siempre, siempre. Y si lo que llevas dentro tiene que ver con comunicar y con el arte, no dejarlo nunca, porque lo que a uno le apasiona es lo que a la larga siente el otro. Uno se da cuenta cuando alguien es apasionado de lo que hace. Entonces, transmitir esa pasión al otro hace que se inspire, hace que contagie, hace que suba la motivación y que pueda salir de otra forma a comerse el mundo. Así que estén haciendo lo que hagan, si pueden intentar comunicarse mejor, les aseguro que va a ser mucho más exitoso cualquier emprendimiento que hagan, mientras sea desde adentro. Conectar con el otro. Pensemos en esto, ¿no? Conectar, apasionarse y comunicar transmitiendo emociones. Ser más real. Mientras uno es real y es quien es, más allá de los personajes o los roles, conectás sin esfuerzo. Gracias, gracias. ¿Vos sabés qué le quiero agregar a esto que estás diciendo? De trabajar la palabra o la comunicación con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas veces somos tiranos con nosotros mismos? O nos exigimos o nos juzgamos, y creo que empieza en uno mismo el trabajo, ¿no? De elegir las palabras con las que nos hablamos y con las que nos comunicamos, y los tonos, y recién ahí salir al mundo. Así que creo que está bueno, que es Sí, momento para amarnos, ser amor y expandir ese sí. amor que somos, ¿no? Las palabras se transforman en pensamientos, nuestros pensamientos en ideas, nuestras ideas en hábitos, y después nos miramos y somos eso, esa construcción que comienza en esta unidad que es la palabra. Así que me comparto totalmente. Elijamos las palabras que vamos armando en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, para que tengamos mejores hábitos. Y si nos damos cuenta de que algo no funciona, nos, mejor diagnosticamos y empezamos de nuevo. Ojalá seamos bien críticos con esas cosas cuando vemos que no funcionan. Y no le hablen al marido así todo el tiempo porque no nos va a escuchar. ¡Ufa! Bueno, Claramente. hoy pongo en práctica lo de la pausa, lo de la Muy bien. atención, todo. A ver si
si le capto la atención a este señor. Bueno, Normi, Después me cuentas. pero estoy emocionada, estoy agradecida y, y más allá de agradecida por este encuentro, agradecida por todo lo que me inspiraste en su momento para hoy estar acá de este lado jugando a ser entrevistadora. Así que gracias, porque de verdad fuiste y sos importante y estoy feliz con este reencuentro. Gracias. Al Mm. revés, yo te tengo que agradecer porque no sabe, quien ha sido nuestro oyente en radio, quien lo es, no saben lo que han aportado a cada uno de nosotros. Uno, si no hay un otro, no existe. Entonces, esa retroalimentación del oyente, del fan, de como le quieras llamar, realmente es imborrable para quien tiene algo que decir, para quien transmite. Y ojalá uno sea inspiración siempre, siempre en esta vida, porque toda esa energía, como nosotros volvemos a vernos después de 20 años, y en un rol en el que me enorgullece verte, y yo les digo a todos, ella era mi oyente, ella iba a la radio. Entonces, creo que la vida se encarga de que todo lo que damos, ¿sí?, vuelva de esta forma fantástica, impensada. Los puntos se conectan hacia atrás, después nos damos cuenta cuánto tocamos la vida de otros. Gracias a vos. Mira cómo tocaste mi vida y acá estoy. Así que gracias, gracias. Basta que yo ya estoy Gracias a vos. llorando. Ay, Ya no, estoy por favor, re no, que ñoña. yo Sí. soy el lagrimal flojito, así que no empecemos porque Acá cortamos, acá cortamos. Bueno, gracias, oh, gracias, qué gracias. linda. Gracias a todos los que estuvieron allí. Esto queda grabado en IGTV y en YouTube para que puedan mirarlo, recordar todo esto, estas palabras y compartirlo también para que sigamos expandiendo nuestras pasiones y todo el amor que queremos inspirar. Así que gracias. Nos vemos. Adiós. Besos grandes, que estén muy bien. Gracias. A vos.